Y regresamos nuevamente con mi compañera Delia Guzmán. y su servidora Jessica Romero, con Cuánta, donde la escala hace la diferencia. Continuamos con esta interesante entrevista con la maestra Dulce Victoria Estrada Osorio sobre la investigación titulada Evaluación de funcionamiento de dispositivo para multisensor microfluídico térmico para sudor humano. Retomando el tema, ¿podría platicarnos sobre qué tipo de conectividad electrónica se considera para el dispositivo? Sí, para esto sí hay que entender un poquito de electroquímica. Lo que básicamente queremos hacer es un potenciostato, que es un aparato ya bien conocido, en chiquito. Entonces nosotros sabemos que electrónicamente o eléctricamente hablando tenemos que inducir un potencial, hacer una diferencia de potencial dependiendo del sensor y obtener o leer una corriente. Entonces nosotros principalmente estamos utilizando op-amps, octocopladores, y estamos utilizando la celda tradicional de electroquímica precisamente para poder hacer esa detección. Entonces aplicas un potencial, un voltaje en forma constante y obtienes una corriente ya después de haber fomentado el movimiento de los electrones. Ok, muchísimas gracias. Entonces, ¿qué tipo de análisis electroquímicos se realizaron para evaluar este dispositivo? Para los materiales, nosotros hacemos pruebas de voltamperometrías, es decir, detectar cuál es la corriente obtenida en las reacciones de oxidación y reducción de cada uno de los materiales. Hacemos cronoamperometrías precisamente para ver cómo es la escalera, cómo va subiendo de forma continua la corriente respecto a la concentración del analito. Y específicamente para el dispositivo estábamos usando pruebas de impedancia para poder hacer la lectura de qué tan resistente es el dispositivo a la ¿cómo se llama? La interacción electrónica que hay ahí. Gracias por esa respuesta, maestra. ¿Y podría platicarnos sobre qué consideraciones se tuvieron en cuanto respecto al tamaño y forma del dispositivo para su aplicación dérmica? Sí, o sea, para empezar, lo que ya les comenté, de que sea algo cómodo para usarse. Al inicio empecé con un dispositivo como de 4 o 5 centímetros, lo cual era bastante grande, y con acrílico. Entonces, si bien el acrílico es un material muy limpio y todo, al final de cuentas era muy duro y traerlo ahí puesto en la espalda o en el brazo era muy incómodo. Se redujo el tamaño, se siguió utilizando un material duro, el PLA, sin embargo, era muy difícil maniobrar o poner los electrodos. Entonces tenemos que hacer algo que sea relativamente fácil o que los electrodos no se estén moviendo. Y pasamos a TPU, que es el poliuretano termoplástico, que es de impresión 3D y es completamente flexible. O sea, es como el material que se usa en las fundas de teléfono celular, las que se pueden doblar completamente, y ese nos ha quedado fantástico precisamente por eso, para que sea cómodo y que al final de cuentas sea el diseño de 3 metabolitos diferentes para que no haya interferencia entre cada uno de ellos. ¿Qué papel es el que juega el electrolito en las pruebas y los resultados del dispositivo? Eso yo creo que es el papel más importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que prevenir que al hecho de estar estudiando o analizando el sudor, al final de cuentas nosotros estamos interaccionando con la piel. Como es un sensor dérmico, sabemos que en la piel o vamos a tener polvo, o vamos a tener grasitas, cremas, perfumes. Entonces nosotros primero tenemos que obtener ese sudor de una forma lo más estéril posible. Y segundo, también tener en cuenta todos los interferentes para que nuestro dispositivo, aunque haya esos interferentes, pueda funcionar. Entonces sí, evaluamos mucho el medio y especialmente el sudor. De acuerdo a las evaluaciones del dispositivo, ¿podría platicarnos sobre cuál fue el papel de las pruebas de impedancia en este caso? Claro, como ya te lo comentaba, hay muchas pruebas de carácter electroquímico que hacemos. La impedancia lo que hace en específico es ver qué tan resistente, qué tanta resistencia más bien hay en el dispositivo. No es lo mismo medir una interacción de electrones, una reacción química en un dispositivo que está en estático a uno que está doblado, a uno que está torcido. Se cambian las propiedades mecánicas, entonces también cambian las propiedades electroquímicas del dispositivo. Todas esas pruebas de impedancia son las que estamos utilizando para ver, bueno, si lo trae un poquito doblado, va a cambiar esto, entonces en lugar, no sé, de elegir el canal 1 para medición, va a elegir el canal 2 para medición. Entonces,
Ahorita lo que estamos desarrollando es todavía un prototipo inicial, entonces sí va a ir evolucionando, apenas estamos acoplando todas esas tecnologías, pero parece ser que está funcionando como se esperaba. Entonces, tomando en cuenta el funcionamiento, ¿cómo se espera que este dispositivo funcione en un ambiente real, basándose en las caracterizaciones que se han hecho? Se espera que funcione bien, se espera que cada uno de los materiales que nosotros tenemos analicen específicamente los sensores. De nuevo, estos materiales, primero se caracteriza el material y ya después se pasan a electrodos que nosotros les llamamos electrodos flexibles, que son de papel de carbón, y ya después lo evaluamos dentro del dispositivo. O sea, vamos haciendo un análisis paso por paso para ver qué diferencias hay entre el puro material nanoestructurado llevado a un electrodo flexible y llevado al dispositivo, para poder, desde antes de llevarlo al dispositivo, hacer toda la corrección necesaria o la optimización necesaria para que el dispositivo funcione bien. Entonces, ahí vamos. Gracias por esa respuesta, maestra. Abordamos nuevamente el tema del diseño sobre el dispositivo. ¿Puede platicarnos sobre qué desafíos se encontraron durante el diseño y fabricación del dispositivo? Uy, sí, muchos. Ahora sí que desde el hecho de la estructuración del material, la síntesis del material, desde ahí entramos en complejos de, oye, es que hoy es un día en el que estuve muy feliz y me salió preciosa mi tinta depositada. Hoy es un día en el que, ¿sabes que en el laboratorio hizo mucho calor? Entonces se secaron de más los electrodos y la tinta se me está cayendo. Entonces tienes que buscar la optimización para empezar de las tintas, del material, ideales para que no importa si ese calor, frío o lo que sea, estén bien depositadas y que todavía se haga todo el demás análisis. Entonces desde ahí ya empezamos con la complejidad. Ya llevártelo hasta la parte electrónica, que es donde estamos ahorita, es otro rollo. Tratar de leer microamperes así como si fueran perfectamente limpios, sin interferencias, es un reto. Entonces, ¿cómo influye el diseño del electrodo en el rendimiento del dispositivo? Mucho. O sea, lo que nosotros estamos analizando ya es, al final de cuentas, el sistema electroquímico de cada uno de los sensores. Entonces, que tengan buen rendimiento, que tengan alto tiempo de vida, es decir, que un solo sistema me pueda servir para 3, 4, 5, 6 lecturas, que aguante hasta 10, 12, 30 días el mismo electrodo y sea capaz de mantener las mismas lecturas, también es de vital importancia. Y también hacemos esas pruebas desde el material hasta su llevada al dispositivo, precisamente para ver si cambian o no estas características. Muchas gracias por esa respuesta, maestra. Ahora podría platicarnos sobre cómo contribuye este dispositivo a los métodos no invasivos de análisis. Sí, creo que actualmente, bueno, sobre todo aquí en México, los análisis por excelencia son en sangre y en orina. Entonces, al final de cuentas son o procedimientos invasivos, pues estarte extrayendo mililitros de sangre siempre es desgastante. La obtención de orina es un poquito incómodo, la manipulación y lo que sea. Si bien la sangre es la fuente más eficaz o la fuente que mejor tiene definidas las cantidades de estos metabolitos, al final de cuentas lo que queremos es dejar de punzarnos. Todo nació de la idea de dejar de utilizar el famoso glucómetro. Entonces por eso empezamos a decir, bueno, ¿qué otro fluido es de fácil obtención, no? No, pues el sudor. Oye, pero las concentraciones son muy bajísimas. Sí, pero ahí están. Son nanomilimoles. Sí, pero ahí están. Entonces nosotros, al final de cuentas, estando en el área de la nanotecnología, tenemos toda la capacidad para poder hacer el análisis de estructuras en cantidades nanomolares. Entonces, de acuerdo a todo lo que ya mencionó, ¿cómo se planea mejorar este dispositivo basándose en los resultados que ya se han obtenido? Ahorita primero, este es el proyecto de mi doctorado. Ahorita la idea es terminar y hacer el análisis de estos 3 metabolitos de forma simultánea. Y si es exitoso tanto la parte de la llevada a un circuito electrónico, a una interfaz gráfica que un usuario pueda utilizar, se comenzará a ver lo que serían ya las pruebas in vivo. Porque no sabemos, son 3 años de doctorado, es relativamente un tiempo corto, pero la idea sí es llevarlo a un in vivo y dependiendo de los resultados empezar a incorporar más y más sistemas para hacer una lectura completa de un estado fisiológico del ser humano
y poder decir en cuestión de, no, pues súbete a la caminadora o camina de aquí a la salida aquí a 5 de febrero y ya sudaste y con eso ya vas a tener tus niveles de ácido úrico, de potasio, sudor, alcohol, los niveles, todo lo que se pueda leer desde el sudor. Ahora podría platicarnos sobre cuál es el impacto previsto de las nuevas tecnologías como la impresión 3D en el desarrollo futuro de dispositivos similares. Creo que la impresión 3D no es algo que venga, creo que es algo que ya está y está muy, muy fuerte. Entonces, el poder incorporar nuevos materiales de impresión 3D precisamente para hacer nuevas cosas, porque imagínense si en lugar de imprimir o de recortar nuestros electrodos, pudiéramos imprimir los electrodos dentro del mismo dispositivo. Entonces, ir incorporando nuevos materiales que sean capaces de hacerse en impresión 3D, porque la impresión 3D al final de cuentas es algo que tú haces en la computadora y lo traduce tal cual. Esa es una de las grandes ventajas de trabajar con códigos G y con máquinas CNC, y creo que no es algo que pudiéramos ver a futuro, es algo que ya está, y al final de cuentas, yo en mi opinión, si un dispositivo no está incorporando una fabricación o viendo futuro que su dispositivo pueda ser fabricado a nivel masa y no incorpora estas tecnologías, significa que pues por ahí a lo mejor nos hace falta un poquito más de trabajo, ¿no? Y antes de despedir el programa, nos gustaría saber si quiere extender algún agradecimiento, además de preguntarle si desde su perspectiva como un activo participante en la investigación dentro de la universidad, pudiera dar un último mensaje a nuestra audiencia sobre la importancia y el impacto del desarrollo de este tipo de investigación. Sí, bueno, primero agradecer al Laboratorio Nacional de Micro y Nanofluídica, que son un equipo de trabajo maravilloso, al CONACYT, al final de cuentas CONACYT es quien nos está apoyando en el desarrollo de este proyecto. Y creo que todos deberían de interesarse en obtener proyectos no necesariamente iguales al mío, pero sí con el mismo enfoque de tener una multidisciplinaridad, hablar con muchos otros amigos y tener proyectos que al final de cuentas vayan hacia un beneficio a la sociedad. No dejar los proyectos en casa, sino llevarlos a una sociedad. Gracias por la invitación y agradecemos muchísimo a la maestra Dulce Victoria Estrada Osorio por compartirnos un poco sobre su interesante investigación. Valoramos en gran medida el tiempo que se tomó para acompañarnos aquí el día de hoy. Y le deseamos a usted y a todos los colaboradores de esta investigación muchísimo éxito en su futuro. Gracias. Esperamos verla nuevamente por aquí, en este su espacio. Mi compañera Delia Guzmán Amonce y Jessica Romero los esperamos en la próxima emisión de su programa Cuenta, donde la escala hace la diferencia. Hasta la próxima.